Hola, muy buenas tardes. Es un gusto para mí desde la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión dar inicio a esta conversación, a este evento que hace parte de la beca Tech for Rights de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que hemos tenido a bien titular Derechos Humanos en un mundo entre la hiperconectividad y la exclusión. ¿Es acaso la hiperconectividad la respuesta a la exclusión? Una mirada para redefinir y para repensar nuestro espacio público. Quisiera agradecer no solo a las personas que se están conectando, sino también a las y los panelistas que han accedido a compartir sus miradas sobre distintos temas. Y antes de iniciar, agradezco también la presencia de la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dándole además la bienvenida a este evento de la relatoría. Tania, estos espacios son tu casa. Quisiera preguntarle a la producción si podemos incluirla en pantalla para que ofrezca unas reflexiones iniciales para dar apertura a esta conversación. Gracias, Pedro. Buenas tardes. Me da muchísimo gusto la invitación. La he recibido no solamente con alegría y con gran expectativa, pero también porque en conversaciones previas, Pedro y yo hemos hablado sobre la relevancia de este tema de estar en un mundo hiperconectado, en un mundo también que nos encarna de una vez más en esta hiperconectividad, las exclusiones y las complejidades de un mundo novedoso. Quiero darle la bienvenida a todas las personas a este conversatorio que trata sobre la vigencia de los derechos humanos en un mundo entre la hiperconectividad y la exclusión. Para la Comisión Interamericana es un honor ser anfitrionas y anfitriones de un espacio tan indispensable para la reflexión y tan oportuno como este espacio que se ha organizado. Internet hoy es una herramienta crucial para potenciar la calidad de vida de las personas, permitiendo interacciones descentralizadas y sin límite de fronteras. En efecto, constituye un medio para el ejercicio de los derechos humanos. Sin embargo, también es un espacio donde opera la exclusión para muchas personas y para muchos grupos. Ya desde el 2016, en el informe Estándares para una Internet libre, abierta e incluyente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la RELE, advertía que el fenómeno de la brecha digital incrementa la vulnerabilidad y profundiza la desigualdad, perpetuando la exclusión de muchas personas. En las Américas, en nuestra región, casi un 23% de la población se encuentra desconectada y esta cifra pesa más sobre comunidades vulnerables. Estas cuestiones están cruzadas a su vez por otras múltiples aristas y problemáticas de la era digital, que la Comisión Interamericana también ha advertido y que considera de urgente reflexión. En febrero de 2021, en un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana y su Relatoría Especial reconocieron que la libertad de expresión en Internet atraviesa por un punto de inflexión en el hemisferio, caracterizado por un deterioro generalizado del debate público, debates alrededor de los procesos y decisiones de las plataformas digitales y su compatibilidad con estándares democráticos y de derechos humanos, así como la alfabetización digital para el desarrollo de habilidades cívicas como una de las pautas que pueden contribuir a reducir o eliminar la brecha digital existente. Entre estos retos afectan especialmente a todos los estados de la región y seguramente van a poner a prueba la fortaleza de sus instituciones y también sus relaciones internacionales, como las llama Timothy Garton, porque ahí en ese espacio confluyen actores nacionales, internacionales, empresas, ONGs, redes de usuarios, sistemas de seguridad, solo por mencionar algunos. Por eso, para la Comisión, resulta fundamental reflexionar y abordar técnicamente los retos y las oportunidades que plantea el Internet, bajo la premisa de que la tecnología está impactando e impactará cada vez más el ejercicio de todos los derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
A través de su relatoría especial, la Comisión Interamericana continúa haciendo frente a los desafíos digitales en las Américas desde una perspectiva protectora y amplificadora del debate público y reafirmando las normas, estándares y principios sobre los que ya se ha construido y que guían normativamente al sistema interamericano de derechos humanos. La protección de la libertad de expresión debe tener un lugar central, un lugar privilegiado en estos debates. Como bien ha sostenido la Comisión y la Corte Interamericana, su especial relevancia dentro del catálogo de derechos humanos se deriva de su relación estructural con la democracia. El pleno y libre ejercicio del derecho a expresar, buscar y recibir ideas, opiniones e información, y la posibilidad de deliberar de manera abierta y desinhibida sobre los asuntos que nos conciernen a todas y a todos como ciudadanos. Es condición indispensable para la consolidación y el funcionamiento de las democracias. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado en la última década el potencial inédito de Internet para estimular la libertad de expresión. Sin embargo, también ha advertido sobre los riesgos que puede acarrear cuando es utilizado en detrimento de los derechos de las personas. Por todo ello, creemos firmemente que estamos en un momento trascendental para reflexionar sobre cuáles son los pasos que debemos dar para promover y fortalecer y, por el contrario, no erosionar los valores democráticos de la libertad de expresión en la era digital. Que hoy sea el comienzo de una conversación entre los internautas, los juristas, los expertos y las expertas en derechos humanos, y que hoy sea un espacio de nuevas reflexiones, y por eso agradezco mucho a la RELE este espacio y esta colaboración. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Tania, y efectivamente creo que es una conversación urgente que puede llegar a ser tan intensa como apasionante y siempre desde la relatoría es un gusto poder contar con este respaldo y este ánimo que nos dan desde la Secretaría Ejecutiva para avanzar en estas conversaciones. La relación entre el desarrollo tecnológico y los derechos humanos, particularmente en cuanto a Internet, es hoy más significativa que nunca. Y esta relación se extiende más allá de la libertad de expresión. Además de desarrollo usual, la hiperconectividad viene dada, entre otras cosas, por las condiciones a las cuales nos terminó forzando la pandemia y que nos terminan enfrentando a entornos completamente conectados, donde las personas desarrollamos nuestras vidas a través de lo virtual o una parte significativa de ellas, y cada vez se hace más borrosa esa línea divisoria entre los entornos analógicos y los entornos digitales. Internet pasa a ser visto como una herramienta, o de ser visto como una herramienta mejor, y empieza a ser considerado como un espacio cívico, donde terminen confluyendo grandes oportunidades para potenciar el ejercicio de derechos humanos, pero también que implica enormes desafíos a los que se debe dar respuesta, y muchos de ellos trazan preguntas alrededor de los derechos humanos y la institucionalidad democrática. Internet impacta el ejercicio de la libertad de expresión, pero como ninguna otra tecnología precedente, termina añadiendo al menos 4 variables que son complejas de encuadrar en materia de derechos humanos. La primera de ellas es la infraestructura, que a diferencia de las anteriores pasó de ser nacional a ser transoceánica, abriendo una discusión sobre soberanía, jurisdicción, y donde se terminan sobreponiendo responsabilidades públicas y el alcance del poder corporativo. El código que da sentido y orden a la experiencia de Internet, pero que ciertamente puede acelerar los sesgos y fabrica autopistas binarias por las cuales puede transitar la desinformación. La escala, porque el número de tensiones entre la libertad de expresión y otros derechos aumentó exponencialmente, y a la fecha no tenemos una infraestructura, una estructura tecnológica, social o institucional que sea capaz de resolver todos los dilemas que tiene la libertad de expresión en Internet. Y también la rentabilidad, porque la economía de la atención ha situado la experiencia online de las personas, y entre ellas su expresión, como un activo del mercado de publicidad con serios dilemas sobre la privacidad y la participación democrática. Luego estamos hablando de un tema muy grueso, y me complace compartirles que hoy vamos a tener
4 líneas temáticas, además de las reflexiones por parte de quienes integran la beca Tech for Rights, que es posible gracias al apoyo de la Fundación Ford a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Iniciaremos con vigilancia en Internet, seguiremos con regulaciones en cuanto a moderación de contenidos en Internet. Después de este tendremos aquellos retos para la alfabetización digital y el ejercicio de derechos humanos online, para cerrar también con una mirada comparada. Luego quisiera mencionar brevemente quiénes nos estarán acompañando en el panel. En primer lugar, Luis Fernando García, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, donde también es profesor, es candidato a maestro de Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Lund en Suecia, fue Google Policy Fellow en la Asociación por los Derechos Civiles en Argentina y cuenta con amplia experiencia en temas de derechos humanos, además de dirigir la organización R3D en México. Va a estar con nosotros Agustina del Campo, directora del Centro de Estudios para la Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo. Agustina es directora del CELE desde el 2016, investigadora desde el 2012 del CELE, abogada y magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de American University en Washington. Fue becaria Fulbright de investigación en la Universidad de Columbia y es miembro del grupo de personas expertas del Proyecto Global de Libertad de Expresión de la Universidad de Columbia también. Nos acompañará Joan Barata, especialista en temas de libertad de expresión, regulación de medios y responsabilidad de intermediarios. Es profesor en diversas universidades de diferentes partes del mundo y ha publicado un número importante de artículos y libros sobre estos temas, tanto de prensa académica como popular. Su trabajo lo ha llevado a la mayoría de regiones del mundo y participa regularmente en proyectos con organizaciones como la UNESCO, el Consejo de Europa, la OEA, la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, y actualmente es fellow sobre la responsabilidad de intermediarios en el Centro de Política Cibernética de Stanford University. Y también nos acompañará Laura Hernández, de Derechos Digitales. Laura se sumó al equipo de Derechos Digitales, una organización muy reconocida en estos temas a nivel regional, como analista de políticas públicas. Se encarga de monitorear el desarrollo de eventos, iniciativas, políticas, regulaciones relacionadas con derechos humanos y la tecnología en América Latina. Laura es abogada salvadoreña, con un LLM en Derecho de Altas Tecnologías y Propiedad Intelectual por la Universidad de Santa Clara en Estados Unidos y es doctoranda por el Derecho en la Universidad Federal de Ceará en Brasil. Y estarán también con nosotros nuestros dos becarios, Eva López y Edgar Uranga. La beca Tech for Rights pretende acercar simultáneamente a personas del mundo de los derechos humanos a la tecnología, de personas de la tecnología de los derechos humanos. Eva es abogada salvadoreña, trabaja en derechos humanos y género, trabaja en temas asociados al reconocimiento de las violencias de género digitales y acompañamiento a víctimas desde distintas iniciativas y organizaciones a nivel nacional e internacional. Actualmente, bajo el componente Rights, es becaria de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Y Edgar Uranga, bachiller en Ciencia de Computación de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, trabajó como desarrollador de software, aplicaciones móviles y redes de Internet de las cosas. En los últimos años estuvo como director de tecnología de la organización Hiperderecho, trabajando en proyectos de identidad digital, vigilancia y cursos de seguridad digital para activistas. Las personas panelistas saben un poco la metodología, pero me voy a permitir recordarla a efectos de la audiencia. La idea es que tengamos intervenciones de alrededor de unos 7 minutos, donde se expondrá de forma breve y a la luz de los retos mencionados su mirada sobre algunas preguntas disparadoras, ¿no? ¿Es la tecnología la respuesta inequívoca a la exclusión de las personas en el espacio cívico? ¿Y cuáles son los retos que enfrentan los derechos humanos al encontrarse en un entorno hiperconectado? Quisiera empezar con la temática de vigilancia en Internet, dando además la bienvenida a Luis Fernando. Luis Fernando, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Supongo que sí. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Saludo con mucho afecto a la secretaria ejecutiva Tania Reneau, mi paisana, y que me agrada mucho coincidir con ella ya en su posición como secretaria ejecutiva de la CIDH. Y por supuesto al relator Pedro Vaca, agradeciendo de nuevo la invitación para hablar de este tema tan importante. Como el tiempo apremia, trataré de dar un panorama muy general sobre la importancia de la privacidad y la vulnerabilidad en la que se encuentra
frente a la proliferación de las tecnologías digitales en estas sociedades. Y empiezo por concordar con algunas cosas que ya se han dicho en el sentido de que el Internet y otras tecnologías digitales ofrecen enormes posibilidades para el ejercicio de derechos. Yo diría incluso posibilidades inéditas en la historia de la humanidad. Sin embargo, también es importante reconocer que representa desafíos novedosos e importantes para el ejercicio de derechos humanos y para la democracia. Eh, y en ese sentido, como mencionabas, Pedro, es importante reconocer que este espacio cívico creado a partir de las interacciones posibilitadas por las tecnologías digitales tiene una dualidad que es muy importante reconocer para efectos de identificar los desafíos en materia de derechos humanos y las posibilidades en materia de derechos humanos. Porque de alguna manera el no pertenecer a este espacio cívico digital, el no tener, por ejemplo, acceso a Internet o a otras tecnologías digitales, claramente pone a las personas en una posición de desventaja en acceso a la información y a partir del acceso a la información al ejercicio de una serie de derechos, educación, trabajo, acceso al conocimiento, participación política, ejercicio del derecho a la salud, alimentación, es decir, el derecho o el acceso a Internet es, independientemente de la discusión muy técnica jurídica de si es o no un derecho autónomo, que en el caso de México lo eh, eh, es innegablemente una plataforma para el ejercicio de muchos derechos, pero también al mismo tiempo se ha modificado un poco la manera en la que experimentamos o interactuamos con estas tecnologías digitales. Tal vez hace unas décadas había o era más fácil distinguir entre la actividad que una persona realizaba uh, en contacto con estas tecnologías digitales y con Internet y fuera de Internet. Y había esta pues noción de que hay un mundo supuestamente virtual y un mundo físico que son separados y distintos. Pero la realidad es que hoy pertenecer a ese espacio ni siquiera es una opción. Ya es un requisito para el acceso, como decía, a un montón de derechos, a un montón de información, a servicios públicos, a una serie de cuestiones que son ya casi básicas para, pues para sobrevivir o para, digamos, avanzar o vivir de manera digna en las sociedades modernas, pero además, digamos, como decíamos, no pertenecer te puede representar una serie de desafíos, pero también pertenecer por el hecho de toda la información que se genera a partir de tu interacción con estas tecnologías digitales y con Internet. Pero decía, ya no es solamente, digamos, la información que se genera a partir de la actividad que una persona tiene cuando está enfrente de su computadora o enfrente de su teléfono, que además, de hecho, digamos, el teléfono se ha convertido pues en un acompañante casi permanente de las personas, recolectando información sobre ellas de manera permanente, por lo que la desconexión de estas tecnologías en realidad pues prácticamente no existe para una gran porción de la población, pero además ya no es solamente los dispositivos personales los que están conectados a Internet, sino constantemente se recolecta información sobre las personas en su interacción con terminales bancarias, con cámaras de vigilancia en el espacio público y con una serie de transacciones económicas, sociales, en las que se registra información sobre las personas. Y desgraciadamente este fenómeno, de este avance de la tecnología, nos ha hecho caminar a las sociedades en todo el mundo, pero hablando de las sociedades de este continente, casi caminar de manera sonámbula a posibilidades autoritarias inéditas, ¿no? En donde regímenes autoritarios del pasado nunca contaron con herramientas tan poderosas como las que ofrecen las tecnologías digitales actuales y este sistema en donde se generan bases de datos e información de un montón de personas, información que se hace interoperable a partir, por ejemplo, de sistemas de identificación nacional, como las cédulas de identidad, bases de datos biométricas centralizadas, con las cuales se puede vincular
las bases de datos del sector privado con las del sector público y verdaderamente dibujar pues, una pintura muy detallada sobre la vida de las personas, muchas veces más detallada de lo que nosotras mismas podemos saber de nosotras mismas, ¿no? Y esto desgraciadamente ha sido aprovechado y no son cosas que vienen en el futuro, no estamos hablando de una distopia autoritaria futurista, sino es desgraciadamente ya una realidad en muchas partes del mundo y empieza a ser una realidad en muchas partes de la región. Menciona una serie de desafíos. Está claramente la vigilancia estatal de gobiernos autoritarios que hemos visto en la región, vigilancia en contra de personas periodistas, personas defensoras de derechos humanos, personas migrantes, opositores políticos, y una vigilancia que cada vez se hace más sofisticada tecnológicamente, de manera que es más difícil para las víctimas detectar, incluso reconocerse como víctimas, saber que están siendo victimizadas por estas tecnologías y por ende es más difícil también de alguna manera hacer algo al respecto, resistir estas tecnologías y remediarlas de alguna manera. Y también cada vez es más fácil para gobiernos y para actores privados invadir la privacidad de manera impune y es cada vez más barata y más sencilla hacer esta vigilancia. Como decía, esta vigilancia escapa ya de los dispositivos de comunicación como las computadoras o los teléfonos, sino está empezando a proliferar fenómenos como la vigilancia con reconocimiento facial en el espacio público, con lo cual se generan registros de la actividad de las personas en el espacio público de manera permanente y universal, con consecuencias para la discriminación y para la represión de manera muy graves. Está la vigilancia de parte del sector privado y su utilización y explotación por parte de actores públicos y privados y la toma de decisiones a partir del análisis de esos datos que generan efectos sobre si una persona obtiene o no un empleo, obtiene o no acceso a servicios públicos, obtiene o no acceso a, digamos, a información, es decir, predetermina la información que una persona puede consumir a través de la toma de decisiones automatizadas basada en este análisis de datos personales. En fin, hay una serie de desafíos que, insisto, estamos caminando desgraciadamente de manera pues sonámbula, casi sin querer queriendo, diríamos en México, y en donde yo creo que la Comisión Interamericana y el sistema interamericano tienen mucho y ya han ido aportando, haciendo aportes muy importantes, porque a final de cuentas la tecnología, como decimos, tiene un potencial para el ejercicio de derechos muy importante, pero también un potencial de desafíos. Y de lo que depende, a final de cuentas, es de que esta disputa, que es política, que es jurídica, que es económica, que es cultural, favorezca y esté centrada en los derechos humanos y no en la explotación económica, la represión política, el control autoritario. Esto no va a suceder gratuitamente, sino que es, insisto, una disputa y activamente tenemos que participar. Yo creo que la Comisión Interamericana está en una posición importantísima para orientar a las sociedades de esta región hacia una región en donde esas tecnologías favorecen el ejercicio de derechos humanos y mitigan o limitan o evitan que estas tecnologías terminen subyugándonos y ofreciendo, digamos, lo contrario a la promesa democrática y de derechos humanos que románticamente a principios de los 90 muchos experimentamos, creímos y defendemos. Muchas gracias, Luis Fernando, y completamente de acuerdo en que hay potencialidades inéditas, pero también riesgos y abismos autoritarios inéditos. Y quisiera entonces darle paso a Agustina del Campo, porque creo que también hay una dimensión de regulación que sería importante compartir con la audiencia. Agustina. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Gracias, Pedro, por la invitación. Gracias, Tania. Felicitaciones por la creación de esta nueva beca, que me parece que le puede llevar aire interesante a la relatoría para abordar estos temas. Primero coincido con todos ustedes en la importancia de pensar el marco de Internet y derechos humanos y repensarlo a la luz de algunos de los problemas que hemos visto desarrollarse en los últimos 3 o 4 o 5 años o un poquito más, que cambiaron por completo el contexto y el panorama del cual veníamos hablando. Como bien decía Pedro y como mencionaba Tania, Internet es una plataforma y un medio para el ejercicio de derechos humanos y Luis Fer mencionaba varios. Yo me animo a agregar
protesta, por ejemplo, campañas sociales, campañas electorales que Luis Fernando mencionó, acceso a la información, libertad de expresión. Bueno, todos estos derechos están atravesados por normas que el ejercicio de estos derechos está atravesado por normas estatales y normas impuestas por empresas privadas. En definitiva, Internet está mediado por el sector privado. Y esto no es enteramente nuevo para quienes hacemos libertad de expresión, por ejemplo, que siempre tuvimos de alguna manera mediada el ejercicio al acceso a la información, por ejemplo, por empresas del sector privado. Pero es cierto que Internet propone dinámicas distintas y, como mencionaba Luis Fer, desafíos distintos. Yo mencionaba que hay leyes y hay normas impuestas desde estas empresas que median todo el ejercicio de derechos humanos en Internet. Las leyes, por un lado, están sujetas a límites jurisdiccionales, ¿no? Esto que Pedro mencionaba al principio. Internet es una tecnología interjurisdiccional, pues las leyes que gobiernan hasta ahora el ejercicio de nuestros derechos en la mayoría de los países latinoamericanos están pensadas en un sentido limitado en términos de jurisdicción, y es correcto que así estén pensadas y diseñadas. Por otro lado, las leyes para su aplicación dependen en gran parte también de la buena voluntad y de la capacidad de obligar a estos intermediarios de Internet a proveer muchas veces acceso a lo que sucede dentro de esas plataformas. Y un tema no menor, el ejercicio de esas leyes o la implementación de esas leyes en el entorno tecnológico tiene serios problemas de acceso a justicia. Nuestros mecanismos jurisdiccionales y de acceso a justicia son mecanismos lentos, que no responden necesariamente a las necesidades que plantea Internet como tecnología, a la velocidad que tiene Internet, a la masividad que tiene Internet, a la viralidad. Entonces, lo que nos queda son las normas que plantean las propias empresas, que en términos de contenido se llaman moderación de contenidos y que son globales, directamente ejercibles por parte de la propia empresa, y que además están potenciadas en los últimos 3 o 4 o 5 años por sistemas de automatización cada vez más complejos, cada vez más desarrollados, al punto de tener hoy un ecosistema que hace 4 o 5 años, cuando pensábamos y promovíamos marcos de responsabilidad de intermediarios, ni se nos ocurrían ni se nos cruzaban por la cabeza. Pero estas ventajas que tiene el marco de moderación de contenidos de las plataformas generó un combo interesante de presiones tanto estatales como de usuarios, como de sociedad civil, como de academia, que se combinan con un montón de los intereses económicos que obviamente las empresas intermediarias tienen, para que estas reglas de moderación sean cada vez más complejas, para que sean cada vez más detalladas, para que sean para que cada vez estén más específicamente adecuadas a los distintos marcos, a las distintas problemáticas que van surgiendo con el contenido en Internet. Estas normas, a diferencia de nuestras leyes, no se generan en ningún congreso, se generan unilateralmente por empresas. En muchos casos carecen de transparencia los procesos de creación, carecen de participación los procesos de creación de estas normas. En muchos casos difieren las normas de un idioma a otro, las normas en inglés no son las mismas que las en español, muchas veces no están ni traducidas, entonces esas normas tampoco hay un acceso por parte de los usuarios demasiado claro a esas normas de moderación. Y un tema no menor que agrega complejidad a la cuestión, muchas veces la aplicación de estas normas tiene impactos absolutamente desiguales en los distintos grupos a los que se aplica. Entonces, una norma neutra de no discriminación
puede tener un impacto negativo, por ejemplo, en grupos o comunidades de mujeres que se quieren organizar, cuando la norma es que no se puede excluir a ningún grupo en grupos internos generados por estas compañías. Por ejemplo, el último caso del Oversight Board de Facebook, donde analiza la bajada de contenido de la difusión de un contenido de Al Jazeera, o sea, no es el contenido original de Al Jazeera, sino la republicación de un contenido de Al Jazeera, el Oversight Board se mete a ver justamente cómo está impactando la moderación de contenidos en el conflicto Israel-Palestina y cómo las normas y la moderación de contenidos podría estar afectando desigualmente a comunidades de un idioma respecto de otro idioma, una cultura respecto de otra cultura, y le pide a la empresa que clarifique y que haga una investigación incluso sobre sus prácticas y los impactos de estas prácticas. Nosotros desde el CELE tenemos una iniciativa que trata de mirar y trata de seguir el desarrollo de estas normas, que se llama Letra y a través de la cual documentamos parte de la complejidad que tiene todo este sistema de regulación del contenido privado, el cual los invito a mirar y a utilizar sobre todo como herramienta para mirar estos temas. Cierro con una reflexión y un desafío adicional que creo que hay acá, que es más allá de entender o de entender el ecosistema de moderación de contenidos, entender su impacto, que creo que hay poca evidencia empírica del impacto de estos sistemas de moderación de contenidos. Sí hay mucha evidencia anecdótica, pero hay poca sistematización de estas evidencias, en gran parte porque la información está en control de las propias compañías. Pero creo que un dilema adicional es cuáles deberían ser, cuáles querríamos que fueran los mecanismos más adecuados para supervisar efectivamente estos sistemas privados de regulación del contenido y del discurso, para hacerlos, para verificar que sean compatibles con el marco interamericano de derechos humanos y verificar que su impacto no agrave las desigualdades que actualmente en nuestra región existen. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustina, y claro, a los poderes de siempre, entre ellos, digamos, los estados que aspiramos a ser democráticos, se suma un nuevo ejercicio de poder donde también aspiramos que haya sintonías con los acuerdos y los estándares de libertad de expresión. Yo quisiera invitar en este punto a Laura Hernández, analista de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales. Laura, si te ponen en pantalla. Sí, bueno, muchas gracias a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Tania y Pedro. Para mí es un gusto y un honor compartir panel con todos los invitados a este conversatorio. Y voy a tratar de retomar un poco varios de los aspectos que ya fueron abordados por mis colegas. Y es que, bueno, como ya dijeron anteriormente, la brecha digital ocurre cuando no se promueve o cuando se fomenta, se implementa el uso de la tecnología sin ir acompañada de la promoción del desarrollo social igualitario, sin la participación. Entonces, eso lo que causa es, digamos, esa brecha, esa separación, esa dificultad para comprender, para utilizar y aprovechar efectivamente la tecnología. Y esto va muy de la mano con la educación,
con la educación también, o la falta de educación que existe en varios de los países latinoamericanos, que esto también es una deuda que aún se tiene en varios de los países, y eso había algo que se debe de superar. Ahora, con el uso de las tecnologías, pues esta brecha, esta exclusión se ha ido aumentando. Entonces, como ya dijeron anteriormente, las tecnologías no son por sí solas una herramienta perfecta, es decir, no solo porque la tecnología va avanzando, se va actualizando cada vez más, es inteligente, por así decirlo, ella no es perfecta por sí sola y no es perfecta para el ejercicio de derechos humanos, como decías tú también. No es una herramienta perfecta para el ejercicio de los derechos, para el ejercicio de ese espacio físico. Entonces, eso implica que ella sola no necesariamente va a ser una herramienta libertadora de empoderamiento, sino que se requieren también de habilidades específicas para que esta herramienta cumpla con esa finalidad que se desea, que se cumpla con esa garantía que los estados tienen de promover y de garantizar los derechos humanos. Entonces, esta promoción de habilidades y capacidades para el aprovechamiento de tecnologías a través de la educación es muy fundamental para superar la brecha digital y para ir superando o no ir fomentando esta exclusión. Ahora, me gustaría enfocarme un poco también en los jóvenes, cada vez más jóvenes que son los que han tenido más acceso y están más acostumbrados probablemente al uso de tecnología, de dispositivos. Cada vez más jóvenes están también tomando decisiones desde sus computadoras, desde sus dispositivos móviles, desde sus redes sociales. Y estas sabemos que ya utilizan o que se auxilian de sistemas de automatización algorítmica que van perfilando, van prediciendo y ofrecen mayores oportunidades de acceso y de análisis rápido de millones y millones de información y contenidos automatizados. Que claro, esta información puede servir para el conocimiento, para la toma de decisiones, para el ejercicio de derechos ciudadanos. Sin embargo, no necesariamente se están adquiriendo esas habilidades para evaluar en estos ambientes virtuales la acción que se presenta. Entonces, ahí es cuando nos vemos con problemáticas, como decía Agustina, con problemáticas que tienen que ver con la desinformación. Entonces, nuevamente, ella por sí sola, esta gran capacidad de acceso a millones de informaciones, no va a ser libertadora, no va a ser ese derecho humano al acceso a la información que deseamos, porque al final no es o digamos, ella por sí sola, el que se nos presente la información no hace, digamos, que se aproveche efectivamente la tecnología y que se ejerza efectivamente ese derecho al acceso a la información. Entonces es necesario que se utilice esta tecnología, pero acompañada también de otro tipo de habilidades, que se fomenten habilidades que permitan ese ejercicio de derechos humanos, ejercicio de derechos humanos y que sea a través de mecanismos que también vayan combatiendo la desinformación. Entonces, por medio de la construcción de estas habilidades digitales para la lectura y el análisis efectivo de la información que se presenta, entonces esto nos va a ayudar tanto a los jóvenes como a todos los demás que utilizamos las tecnologías de la información y la comunicación, Internet, a resolver esos problemas, a dar solución, a participar en ciudadanía como ciudadanos informados, como ciudadanos que estamos ejerciendo también nuestros diferentes derechos humanos. Y esto vimos que en la pandemia reforzó también esta exclusión, se vio la necesidad digamos, no solamente de dar acceso a la tecnología,
sino que realmente fomentar estas habilidades para que la población, para que la ciudadanía y los titulares de los derechos humanos puedan ejercer efectivamente sus derechos, porque aún dando las facilidades de acceso a Internet, aún dando facilidades también para acceso a la tecnología, esto no quiere decir que ese tipo de medidas por sí solas es efectiva, y eso pues con la pandemia vimos que afecta también, como decía anteriormente, el ejercicio del derecho al trabajo, el teletrabajo, a salud, con la telemedicina, libertad económica con el e-commerce, el acceso a la información, a la comunicación, porque en la pandemia pues hubo muchas restricciones. Entonces creo que es importante por medio de la educación, y si lo vemos desde los jóvenes y los niños, niñas y adolescentes, podemos ir fomentando estas habilidades desde diferentes espacios, desde diferentes agencias, en las escuelas, en las familias, luego pues también en los lugares de trabajo. Entonces es necesario enfocar e ir creando estas habilidades que permitan al final el ejercicio efectivo de derechos humanos. Muchas gracias, Laura, y estas habilidades, ¿no? El cómo desarrollamos competencias para la convivencia pacífica, el ejercicio de derechos es, creo, parte de uno de los desafíos o de los asuntos que tenemos más pendientes. Internet tiene además esa virtuosa característica de que pues, se usa a nivel global también, digamos, buena parte de los problemas que estamos teniendo se están discutiendo en otras tradiciones jurídicas y en otros organismos regionales. Y en este sentido quisiera darle paso a Joan Barata, un poco para que nos comparta desde su mirada qué está ocurriendo en esta perspectiva comparada, que de ahí puede ser también tomado como inspiración o como referencia o como no modelo por parte de las conversaciones que tenemos en esta región. Joan, ¿estás por ahí? Estoy. Muchísimas gracias Pedro, gracias a la relatoría y gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por esta invitación y esta oportunidad de estar esta tarde, noche para mí con todos ustedes. Bien, hablamos de derechos digitales, del ejercicio de derechos digitales y del acceso a Internet. Y lo primero que yo creo que hay que enfatizar es que el hecho de disfrutar plenamente de derechos digitales no depende solamente de disponer de una infraestructura que permita el acceso a Internet, no depende solamente de disponer de una conectividad, de una conexión de una cierta calidad, aunque evidentemente hay que reconocer que el hecho de que en determinados sistemas jurídicos, tanto en la región como fuera de ella, se reconozca el acceso a Internet como un derecho humano, como un derecho fundamental, es un avance remarcable. Pero me gustaría insistir en el hecho de que, particularmente en estos momentos, los derechos digitales están vinculados no solo a la conectividad, sino a la capacidad de acceso abierto y restricto a contenidos y aplicaciones. Yo creo que esa es una idea o una cuestión hacia la que tenemos que avanzar, una discusión que en estos momentos centra los debates más allá de las discusiones acerca de la garantía del acceso universal a Internet, que también es importante, pero yo creo que este es también un debate que no podemos olvidar, teniendo en cuenta también ciertas tendencias por parte de los estados en estos momentos. Es por ello que, con relación al ejercicio de los derechos digitales, se habla de que Internet no solo tiene que ser accesible en cuanto tal, sino también se habla de un Internet, la necesidad de tener una red de Internet interconectada globalmente, una red estable, una red descentralizada, una red no fragmentada y una red abierta.
¿no? Estos son conceptos que yo creo que están centrando muchos debates en estos momentos a nivel comparado, a nivel internacional. Y lo que hay que decir también es que estos conceptos a los que he hecho, estos principios, valores, si se quiere, a los que acabo de hacer referencia, se encuentran particularmente en peligro en muchas partes del mundo, también en Europa, fruto de determinadas legislaciones, sobre todo adoptadas a nivel nacional. ¿Cuáles son esas amenazas? Bien, en primer lugar, yo creo que en estos momentos los estados se están alejando de una idea de Internet basada en el multi-stakeholderismo, si se quiere utilizar esa expresión, de una idea, digamos, de consideración de los estándares internacionales para ir más hacia una progresiva e intensa regulación de la red de Internet a nivel nacional. Es decir, los estados tienen un cierto miedo a la difusión de contenidos, a la recepción también de contenidos desde fuera, y cada vez se adoptan legislaciones más intensas, más intrusivas para regular contenidos dentro de un determinado espacio nacional. Eso lleva al fenómeno de lo que se llama la fragmentación de Internet, que evidentemente supone dificulta el ejercicio de derechos fundamentales en muchos casos, y podemos encontrarnos en casos extremos como los de Cuba e Irán, en los cuales la fragmentación de Internet es prácticamente la construcción de barreras a la entrada, a la difusión de contenidos, a la interconexión con la red global. Por tanto, la prevención del libre flujo de información fruto de esa fragmentación. Y otra cuestión que evidentemente en estos momentos afecta también a los derechos digitales, a la cual ya se ha hecho referencia y no me referiré, es la cuestión también de la privacidad, de la protección de la privacidad, no solo directamente por parte de los estados, sino la también imposición por parte de los estados a las plataformas, a determinado tipo de plataformas, de obligaciones que vienen a dar, que vienen a poner en peligro los sistemas de cifrado que hasta ahora habían sido utilizados por parte de sus usuarios. ¿Qué necesitamos en este contexto un poco como para contrarrestar estas tendencias que, insisto, son visibles, pueden ser visibles en determinados países de la región de las Américas, también son visibles en diversos países de Asia, y también al hilo de la pandemia del COVID, determinados estados europeos han empezado a adoptar también normas nacionales particularmente restrictivas y controladoras de la forma como se produce a nivel nacional el ejercicio de los derechos en el ámbito de línea. Y una cuestión fundamental, evidentemente, es la alfabetización mediática, aprender a utilizar los derechos digitales, saber cómo se ejercen y qué derechos digitales se tienen. Ya se ha hablado de ello anteriormente. Yo creo que hay que reforzar los estándares internacionales de ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. Yo creo en ese sentido que la relatoría ha jugado ya un papel en ese terreno, y en estos momentos, en el marco de la consulta que tuvo lugar recientemente, pues tiene la oportunidad de fijar de nuevo estándares a nivel internacional que frenen esa tendencia de los estados a sobreregular y a fragmentar su propio espacio en línea. Yo creo que un elemento muy importante por parte de los estados es entender que aquello que es ilegal fuera de línea también es ilegal en línea. Y aquí estoy pensando sobre todo en el acoso, en la comisión de determinados delitos, particularmente con relación a mujeres, por ejemplo, en los cuales, digamos, supone una creación de una sensación de inseguridad que hace que determinados colectivos tengan una cierta reticencia a ejercer con plenitud o a estar presentes al 100% en el ámbito de las redes sociales, por ejemplo. Y finalmente, una cuestión a la que se ha referido Agustina del Campo es la regulación de las redes sociales para determinar qué derechos digitales tenemos, no ya frente a los estados, sino también frente a las plataformas, y cómo se ejercen esos derechos digitales. Esa es una discusión que está muy abierta en Europa, que tenemos sentencias en países como Alemania, como Italia, en los que se empieza a entrar en este terreno
de la definición de derechos digitales ejercibles frente a actores privados como pueden ser las plataformas. La Digital Services Act, en estos momentos en curso en la Unión Europea, va a entrar también en parte en esas cuestiones y, por tanto, que este es un debate particularmente interesante, algunos de cuyos elementos fundamentales ha hecho ya referencia a Agustina del Campo. Bien, con este esbozo, y se me acabó el tiempo, en estos momentos, por ahora, pues agradezco la atención y Pedro, adelante. Muchas gracias, Joan, y creo que es una perspectiva comparada y al mismo tiempo muchos de los debates están en progreso, ¿no? Uno quisiera creer que es un momento en el cual hay más tierra firme, si se quiere, en el cómo decantar criterios para sortear estos desafíos, pero estamos justo en el momento de la discusión y esto pues sirve mucho para el diálogo que estamos iniciando. Quisiera invitar en este punto a Eva López, quien desde hace unos meses viene colaborando como becaria de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y que va a comentar buena parte de estos desafíos, principalmente desde el componente rights, que tiene que ver con la comprensión de los desafíos de tecnología desde la comunidad de derechos humanos. Eva, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias también por la oportunidad de poder compartirles un poco sobre cuáles son los enfoques y algunas reflexiones también a la luz de lo que los demás panelistas han expresado en esta ocasión. A raíz de estas reflexiones de los panelistas, podemos ver que la multiplicidad de actores, la multiplicidad de temas, de matices, nos llevan a aceptar inequívocamente que el Internet pasa de ser un complemento o una herramienta a convertirse efectivamente en un espacio cívico. Y esa transición se fortalece justamente por el tema de la hiperconectividad, es decir, los avances tecnológicos nos llevan a que tengamos una relación más estrecha entre lo virtual y lo físico, pero también, como mencionaron algunos de los panelistas, el factor de salud y el factor de la pandemia por COVID-19 también fuerza a que tengamos que escoger el espacio virtual como el espacio cívico por excelencia. Y entonces se dibuja esta línea entre lo virtual, lo físico, lo que consideramos real o irreal. Esta conexión entre la corporeidad física y la virtual es tan real como cualquier otra y sus efectos se perciben en las y los ciudadanos. Y más aún se perciben cuando son efectos que radican en la violación de derechos humanos. Por ejemplo, sentirnos o no seguros en un espacio es tan real en el espacio físico como en el espacio virtual. Entonces, comprender la realidad con la que estamos abordando, y es entender el Internet como espacio físico, sí que nos lleva a reconocer dos elementos. El primero es que no nos podemos desprender, como ya mencionaron, de ello sin renunciar al ejercicio de derechos, y por tanto deja de ser una opción, y por eso mismo es que pierde la categoría de ser un complemento o un accesorio. Pero además de esto, al no poder renunciar y tener que estar en el espacio virtual, se requiere entonces de gobernanza en el Internet, pero conforme a estándares de derechos humanos, algunos de los cuales ya fueron mencionados por los panelistas. El Internet, con su potencial democratizador, tiene herramientas y tecnologías necesarias para ser un espacio que cumple tres características. La primera es ser un espacio habilitante con herramientas que pueden abrir puertas, es decir, un espacio seguro, un espacio al menos abierto para el ejercicio de derechos humanos. Pero no solo basta con que sea abierto, sino que tiene que tener un componente potenciador, es decir, no solo contar con elementos técnicos, sino humanos, para que el espacio motive al ejercicio de derechos humanos. Y eso solo ocurre cuando el espacio se percibe, y aquí es importantísimo el tema no solo de técnicamente, sino de percepciones. Si el espacio se percibe seguro, se percibe confiable, se percibe apto, entonces motiva no solo el ejercicio de más derechos en más manifestaciones, sino también a que llegue a mayor cantidad de personas o se sientan atraídas a poder hacer uso del espacio cívico virtual. Y finalmente tiene que ser incluyente, es decir, que las tecnologías tienen que adecuarse y tienen el potencial de ser así y mutar de tantas formas sean necesarias para reducir aquellas desigualdades que realmente son impuestas por estructuras de poder. Es por tanto, no solo estamos hablando de un reto a nivel técnico, sino humano en cuanto a percepciones, en cuanto a derechos, para permitir que reconozcamos al espacio como real,
como seguro y amplio y por tanto apropiarnos del espacio. El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aunque se refiere a libertad de expresión, sí que tiene algunos elementos o luces que nos pueden ayudar a reconsiderar qué características tiene que tener este espacio virtual, como cualquier otro espacio cívico. Entre ellas debemos poder acceder al intercambio de información, ya sea a recibir como a generar y compartir, sin estar limitados a burbujas de resonancia, donde se limita lo que podemos escuchar y lo que no, y donde tampoco hay restricciones innecesarias al ejercicio de derecho. Y esto va tanto en restricciones más directas o confrontativas, como el uso de narrativas que glorifican la violencia, que discriminan, apologías del delito, discurso de odio o en general conductas que nos hacen sentir inseguros, y por tanto también de una forma indirecta el ejercicio de derechos humanos al caer en la autocensura o en la autoexclusión e invisibilización de realidades como un mecanismo de protección. Reconocer ese espacio virtual nos obliga también a ponerle nombre a las violencias en línea, a ponerle nombre a quienes sufren violaciones de derechos humanos, a la responsabilidad que proviene de quienes tienen vocerías públicas o son tomadores de decisión a través de sus redes sociales y la discursiva que ocupan. También a reconocer las interseccionalidades y cómo estas afectan el ejercicio de derechos humanos, pero también el aprovechamiento del espacio cívico como tal. Como bien mencionaron, por ejemplo, a través de la alfabetización digital, que será diferenciada dependiendo del tipo de población con la que estemos tratando. Por tanto, el solo hablar de una hiperconectividad donde tenemos un acceso diverso al Internet, a las tecnologías, por sí misma no podemos considerarla una solución inequívoca como tal a la exclusión, porque tiene retos propios del ejercicio de derechos humanos ahora en un entorno que como potencia el ejercicio de derechos también puede potenciar el mal uso de las herramientas para fomentar la censura y la invisibilización de otras realidades. Pero sí es claro que la tecnología al servicio de los derechos humanos sí abre efectivamente un espacio nuevo, cambiante, que lo que permite es repensar las posibilidades, las problemáticas, claro está, pero también las voces deben ser escuchadas y las realidades apreciadas al solo alcance de un dispositivo. Gracias, Seba, y porfa no salgas de pantalla si es posible. Quisiera invitar a Edgar, que está también aquí con nosotros, para que nos comparta un poco la perspectiva desde el mundo de tecnología, de quienes hacen tecnología, hacia dónde, digamos, avanza, qué tan contagiado está de los estándares de derechos humanos y de institucionalidad democrática. Vale, muchas gracias, Pedro. Nada, agradecido por ser parte de esta beca, por el Tech for Rights. Y la perspectiva de mi participación la quiero abordar desde, digamos, dentro de la fábrica, ya que mi especialidad y mi experiencia va del lado de creación de software, de soluciones de digitalización y de muchos de los productos que vemos actualmente y que utilizamos en nuestro celular, en nuestra computadora, y que hemos llegado al punto de discutir en todo este ambiente de derechos humanos. ¿Por qué debo y decidí tomar esta perspectiva? Porque cuando me involucro en esta intersección entre derechos humanos y tecnología, me doy cuenta que no es común que en las escuelas, en las universidades, en estos espacios donde uno aprende a programar, es muy extraño de que te hablen este nexo entre desarrollo de tecnología y derechos humanos. Esta falta de comunicación, esta falta de diálogo, lo que ha hecho es que existan algunas consecuencias hayamos visto unas consecuencias, finalmente. Una de ellas es la poca participación de la comunidad técnica en ámbitos como este, que es en el tema de derechos humanos, ¿no? Es poco probable de que cuando le preguntes a un grupo de personas cuántos han estudiado informática o, como en mi caso, ciencia de la computación, que muchos te digan que sí, o que cuántas de estas personas han programado en algún momento de su vida. Es poco probable porque no existe este diálogo, o no existe esta migración, digamos, desde el campo de desarrollo de tecnología a los derechos humanos. Y dado que no existe este diálogo, también existe, o no existió y no existe como quisiéramos que fuera, como quisiéramos que se dé, también existía la posibilidad de que nos equivoquemos. Como desarrolladores de tecnología, existía esta posibilidad de equivocarnos y que finalmente pasó.
Y ya los ejemplos los han dado las personas que han expuesto hace un rato, ¿no? Tenemos ejemplos de cómo un algoritmo ha fallado en, no sé, en calificar el ingreso a una universidad, en identificar personas. Y al final, digamos, ¿qué es lo que podemos hacer ante estos errores? Es que necesitamos mejores datos, necesitamos que la gente converse más y específicamente en el punto en el que estamos ahora, en la actualidad, digamos que tenemos un terreno digital muy fértil, porque existe mucha información y me recuerda mucho una de las primeras intervenciones donde decía que no solamente es nuestra computadora o cada vez que interactuamos con la computadora generando información, sino son nuestros celulares, son los sensores, son lo que llaman los wearables, que van recolectando información de nuestra salud. Sin embargo, digamos que ese lado lo hemos desarrollado muy bien. La forma en la que recolectamos información de ciertos puntos o de los puntos que citamos, pero al momento de desarrollar o de trabajar estos datos o proponer una solución a partir de estos, estamos teniendo problemas de responsabilidad y es algo que debemos asumir como creadores de tecnología, nuevamente. Y son ejemplos que no es ajeno a uno u otro país, sino que lo hemos visto en diferentes países. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer mejor? Una de las cosas en las que podemos mejorar es ver la forma en que la programación, este arte, o llamémosle don, de crear tecnología, sea muy diversa. Para la comunidad técnica, como lo que les decía, es momento que nos involucremos y que reconozcamos esta habilidad puede tener un impacto y puede hacer daño a otras personas. Reconocer que la diversidad al final nos va a ayudar a tomar mejores decisiones o simplemente a decir, ok, no vayamos por este camino porque no hay suficiente información. Al final, todas estas herramientas de inteligencia artificial o cualquiera de los nombres que estén ahorita de moda dependen de los datos existentes. Así que, nuevamente, refuerzo el término de diversidad en temas de comunidad y de género antes de que creamos que tengamos una solución. Esas son como las necesidades mínimas. ¿Y qué podemos hacer mejor desde la perspectiva de las personas que toman decisiones? Debemos reconocer que la tecnología propiamente dicha no puede ser vista como una solución si es que el sistema en general es un sistema que existen temas de brecha digital o algunos problemas que hemos venido arrastrando como sociedad y que también han mencionado hace un rato han sido más evidentes en pandemia. Debemos quitarnos este chip de que si utilizamos inteligencia artificial para un problema, se va a resolver. Más bien debemos verlo como una herramienta que nos ayude a acelerar procesos y que a tomar decisiones, pero siempre tomando en cuenta que estas soluciones o estos datos también pueden reflejar mucha de nuestra realidad, que no es la mejor de todas al final. Entonces, quiero finalizar diciendo de que los derechos humanos deben ser utilizados como un insumo ético para el desarrollo de la tecnología. Y es algo en lo que, en lo que la beca Tech for Rights se ha enfocado mucho y es por uno de los motivos que decidí aplicar, que me gusta conversar con profesionales como Eva, como Pedro y como todas las personas que han sido parte de este panel para compartir conocimiento, hablar acerca de los impactos, hablar acerca de las posibilidades que tiene el desarrollo de una tecnología o de algún uso de información malintencionado, siempre con las perspectivas de derechos humanos. Así que agradecido de estar acá y bueno, yo con eso quiero terminar mi participación. Muchas gracias, Edgar, y le pediría a quienes nos están apoyando en producción si pueden incluir a todas las personas en pantalla. Yo ahorita, según agenda, entraríamos en una conversación, ¿no? Y un poco creo que a lo largo de la jornada hemos visto, pues estaba titulado el evento como entre la hiperconectividad y la exclusión, pero pasamos también al potencial de hipervigilancia
versus el cierre de espacios de privacidad, pero también a la hipermoderación de contenidos versus la libertad de expresión y su potencial democrático. La palabra hiper no la voy a utilizar en alfabetización digital porque creo que ahí es un déficit, ¿no? Es decir, es la ausencia de lo que de alguna manera se convierte en un desafío en este momento. Al mismo tiempo, lo fascinante que resulta el que no haya puntos de referencia, refiriéndome un poco a la intervención de Joan, pero también la incertidumbre de que los acuerdos del pasado no necesariamente sean los faros que están guiando la conversación actual, ¿no? Creo que a Latinoamérica le servía mucho mirar comparado, ¿no? Muchos de sus dilemas, y este es un momento en el cual, incluso si quisiéramos, que no creo que se esté haciendo con la rigurosidad debida, tampoco vamos a encontrar respuestas. Y entonces Eva nos habla de un espacio cívico y de lo extremadamente borrosas que son esas fronteras entre lo digital y el lógico. Culturalmente creo que tenemos una dificultad enorme para llevar comportamientos al mundo digital en clave de convivencia pacífica, ¿no? Creo que hay una distorsión al creer que la violencia está permitida online o que es impune, y creo que ahí la región, lamentablemente, siendo una región tan violenta, tiene desafíos enormes, y aprecio mucho, digamos, la reflexión de Edgar sobre cómo los derechos humanos, a efectos de la programación y el desarrollo de tecnología, pueden empezar a constituir casi que un estándar ético, ¿no? Como un paraguas que guía el decisiones a tomar que pueden tener impactos, ojalá todos positivos, en el desarrollo de nuestras sociedades. Yo quisiera así abrir micrófono para dos preguntas, digamos, generales, en el orden que se quieran responder. Creo que será más fácil si levantan la mano para poder dar algún orden. Uno es, ¿cuáles son los escenarios distópicos que ustedes ven, digamos, como esos abismos a los cuales no debiéramos caer con la información que tenemos hasta el momento, ¿no? Y la segunda es un poco más esperanzadora, ¿no? Y es hacia dónde, un poco tratando de apuntar a lo que planteaba Agustina, hacia dónde deberían ir estos desafíos, ¿no? Podría, no sé, sugerir alrededor de la reflexión de Luis Fernando, ¿cuál podría ser un escenario promisorio para atender los desafíos de la vigilancia, ¿no? Y así sucesivamente con cada una de las temáticas que han abordado? No sé quién quisiera iniciar, solo efectos informativos, tenemos alrededor de unos 20 minutos, con lo cual creo que unos 2-3 minutos por intervención estaría perfecto. ¿Quién se anima? Adelante, Agustina. Yo me animo. Bueno, en términos de distopia, ¿qué escenarios de distopia me imagino? Me parece que un escenario de distopia en el que podríamos caer es en el tecnosolucionismo absoluto. Creo que hoy, con lo que conocemos sobre tecnología, podemos hacer un análisis crítico y decir, bueno, sí, la tecnología sirve, pero sirve hasta acá. No va a solucionar todos la moderación no se automatiza del todo. Los dilemas de libertad de expresión no se solucionan poniéndole más tecnología necesariamente. Los problemas con los que muchas veces se justifica la vigilancia tampoco se terminan de resolver necesariamente agregándole tecnología, y de eso ya hay evidencias y ya hay mucha información disponible. Creo que un escenario distópico sería la confianza ciega y la delegación absoluta de poderes estatales hoy todavía bastante agarraditos, en empresas del sector privado sin ningún tipo de control y con una fe ciega en la tecnología como tecnología misma. Algo que estamos viendo en el voto electrónico, por ejemplo, pero verlo extendido a todas las demás áreas de la vida cívica. En términos de vigilancia, yo creo que sobre oversight y supervisión de la libertad de expresión, del contenido, de la protesta, de todo esto,
tuvo mucha más atención que el debate sobre oversight de tecnología. Mucho más. El desarrollo de herramientas de vigilancia privado es un desarrollo que pasó mucho más por debajo del radar que el desarrollo de tecnologías de automatización, moderación, monitoreo privado y comercial del discurso, publicidad. O sea, creo que hay una atención mucho más grande a ese lado que al control o a la supervisión del desarrollo y del uso estatal en materia de vigilancia. Gracias. Laura y Joan. Sí, bueno, para mí es como analista de políticas públicas en derechos digitales, pues voy monitoreando cómo los diferentes países en Latinoamérica están adoptando tecnologías, las están regulando, cuáles han sido esos desafíos, y yo creo que digamos, sí hay muchos desafíos respecto a la adopción de tecnologías, respecto a cómo deberían de ser diseñadas en cada uno de estos momentos o etapas. Podemos imaginarnos varios escenarios distópicos. Ahora, uno de los escenarios distópicos que yo, pues ahorita se me vino a la mente, pues porque estoy bastante empapada de eso y pues siendo latinoamericana, pues también de alguna manera creo que lo he vivido, lo estoy viviendo, pero creo que uno de esos escenarios distópicos no es únicamente no está relacionado únicamente con el tipo de tecnología o cómo la tecnología es implementada. Yo creo que el escenario distópico que yo me imagino es aquel en donde la institucionalidad de los estados no funcionó, es decir, esos desafíos que ya vienen cargando muchos de nuestros países latinoamericanos respecto al combate a la corrupción, respecto al funcionamiento de la institucionalidad, respecto a la separación de poderes, respecto al respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Esto combinado con el uso irresponsable o la implementación irresponsable o no analizada, no discutida de tecnologías o la construcción de políticas públicas o regulaciones que no logran equilibrio con los derechos humanos, con la preservación del Estado de Derecho, etcétera. Entonces, esto en conjunto creo que es el peor de los escenarios, es lo más distópico que se me ocurre, y creo que podemos ver los casos de algunos países que están utilizando precisamente las tecnologías de manera errada o de manera no recomendada, o que están implementando también regulaciones que no guardan ese equilibrio con los derechos humanos. Entonces, creo que podemos ver varios de estos casos en algunos países latinoamericanos y podemos aprender también de esos para precisamente que más países latinoamericanos no lleguen a este escenario. Muchas gracias, Laura. Joan, ¿quién prepara? Y después Luis Fernando. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Mis distopías no son demasiado alejadas de las que Agustina ha formulado, ¿no? Es decir, quizá uno de mis mayores temores es un escenario en el que el Estado decide ceder y delegar los poderes de regulación de la libertad de expresión en compañías privadas sobre la base de la alteración, la modificación de normas de responsabilidad de intermediarios, ¿no? Dejando pues en manos de sujetos privados la determinación de lo que es legal e ilegal, cosa que empieza a producirse en cierta medida, e incluso, digamos, una distopía peor es aquella en la que el Estado utiliza esa delegación para restringir contenidos que de otra forma no podría restringir.
¿no? Y ahí entramos en el terreno no ya de los contenidos ilegales, sino contenidos ilegales versus contenidos dañinos u ofensivos, ¿no? Que fuera de la red serían legales absolutamente dentro del ámbito de la libertad de expresión, pero como por ejemplo estamos viendo en los debates en el Reino Unido sobre la propuesta del Online Harms, parecería, ¿no?, que el Estado empieza a imponer a las plataformas obligaciones que irían más allá del control de la legalidad para entrar en otros territorios. Esto también estaría ligado con un escenario, como también se ha comentado, de fe ciega en la inteligencia artificial y, de hecho, digamos, algunas de las propuestas de directivas o algunas de las directivas aprobadas ya en el ámbito de la Unión Europea muestran una confianza excesiva en el uso de la inteligencia artificial. De entrada, digamos, la única forma a veces de cumplir con esas directivas es utilizar inteligencia artificial con escasos controles humanos. Y se parte, digamos, a veces de la sensación de que utilizando esos mecanismos los problemas quedarán solucionados. Por tanto, esas serían dos distopías que yo veo, e incluso en el momento presente veo que quizá nos estaríamos acercando peligrosamente en algunos momentos a ellas, ¿no? En cuanto a utopías, yo lo que vería sería un escenario de total transparencia, ¿no? De transparencia acerca de cómo nuestras expresiones son reguladas por parte de las plataformas, de transparencia en cuanto al modo con el que los estados se relacionan con las plataformas, dirigen requerimientos a las plataformas responden a los estados, las plataformas toman decisiones. Es decir, un escenario utópico quizás sería un escenario en el que tiene lugar una transparencia en cuanto a los ciudadanos, en cuanto a los usuarios, en cuanto para los investigadores, etcétera, que en estos momentos pues vivimos en un escenario, en cambio, de considerable opacidad. Muchas gracias, Joan. Seguimos con Luis. Sí, pues yo mencionaría, digamos, yo creo que no necesitamos imaginarnos el escenario distópico, desgraciadamente. Existe, es una realidad en muchas partes del mundo, y solo por poner un ejemplo que está ampliamente documentado, pensemos por ejemplo en la región de Xinjiang en China, en donde hay una vigilancia absoluta de la población, tanto en el espacio público como en Internet, como en cualquier compra está asociada a una identidad, y toda esa información es procesada y utilizada para la discriminación y la represión. Y diríamos, bueno, pero eso está muy lejos de esta región. Desgraciadamente, muchos de esos componentes que facilitan o que permiten que en ese caso el Estado ejerza esta opresión frente a un grupo étnico, por ejemplo, las estamos viendo ya implementarse en muchas partes de esta región. Estamos viendo tecnologías de reconocimiento facial siendo implementadas en esos países sin ningún tipo de discusión democrática ni regulación. Estamos viendo bases de datos centralizadas, de datos biométricos, en las que se basan cédulas y documentos de identidad que se pretenden relacionar a casi cualquier actividad y acceso a servicios públicos y privados. Eso está pasando en México, por ejemplo, está a punto de aprobarse en el Congreso. La entrega de datos biométricos para comprar un celular, la adquisición de capacidades de vigilancia y la represión contra periodistas, personas defensoras, opositores. Eso lo vemos tal vez fragmentado en la región, no está sucediendo todo en un mismo lugar y con toda una intención autoritaria como en otros países, pero estamos construyendo los bloques para que eso sea absolutamente posible, ¿no? Y eso es a lo que hablo de sonambulismo. Estamos caminando, digamos, sin darnos cuenta del mundo que estamos construyendo y de cómo va a ser muy fácil aprovecharlo para fines autoritarios. Creo que al principio, digamos, de los 90 por ahí, había una sensación de que las tecnologías iban a democratizar los países autoritarios, y que cuando empezaran los países autoritarios a usar Internet, de repente las libertades la influencia de esas tecnologías iba a generar esa democratización. Y creo que ha sido lo contrario. A final de cuentas, creo que los regímenes autoritarios han influenciado a las empresas de Internet de manera que cada vez tiene efectos más autoritarios en las sociedades. No se ha democratizado los países autoritarios, sino que se han hecho autoritarias las tecnologías del sector privado. Pero concluyo rápido con algo optimista, y yo soy optimista en el sentido de que tenemos que reconocer que muchas de estas discusiones están sucediendo primero en otras regiones, no en nuestra región, y luego se nos vienen a implementar tecnologías y soluciones regulatorias
que no se adaptan a las necesidades y a la tradición de defensa de derechos humanos que tiene el sistema interamericano, por ejemplo. Yo creo que ahí tenemos mucho que aportar, pero hay desafíos. Claramente, por ejemplo, a las empresas dominantes no les importa mucho lo que regule un país latinoamericano, les importa más la regulación de China o la regulación de un sector amplio como la Unión Europea, ¿no? Le ponen más atención y tienen más influencia. Sin embargo, por eso el rol regional del sistema interamericano creo que tiene la gran oportunidad de ofrecer soluciones que impacten a toda la región y que empiecen a generar además un balance, porque hay muchos desbalances, hay intereses de países autoritarios como el sudeste asiático, pero en Europa tienen una protección a la privacidad muy robusta, pero no tanto de libertad de expresión. En los Estados Unidos tienen una protección de libertad de expresión muy amplia, aunque parcial, pero no tienen regulación de privacidad, y creo que el sistema interamericano tiene las herramientas y la materia prima para justamente ofrecer soluciones novedosas, democráticas, basadas en los derechos humanos, y de alguna manera ofrecer una alternativa distinta a estas distopias que se nos ofrecen como un destino inevitable. Muchas gracias, Luis Fernando, y creo que eso pone una carga importante en los anfitriones de este evento y esperamos poder apuntar en esa dirección. De verdad que sí, quisiera dar la palabra a Edgar y después a Eva para sus comentarios finales. Sí, gracias, Pedro. De hecho, para el caso de la distopia, yo no sé si escalar un poco más, pero poner en el centro de la mesa estos sistemas o estas empresas que recolectan datos biológicos en general, ¿no? Cuando hablamos de sensores que están pegados al cuerpo, ya no solamente hablando de biometría, sino hablando de pulsos de cardíacos o la frecuencia con la que respiramos o los pasos que damos todos los días. Esta es información que ya se está recolectando, pero siento que todavía no ha llegado a un alcance tan amplio como estas empresas quisieran o las empresas que desarrollan estos dispositivos. Y que este tipo de información va a estar mucho más asociada a nosotros, que sí, afortunadamente, si esta empresa lo maneja bien, no va a pasar nada, pero como les decía ya hace un rato, en tecnología siempre está esta posibilidad de equivocarnos y tarde o temprano va a haber un error para no sé, el filtrado de información y demás, que definitivamente puede poner en peligro a la gente. Y en temas de esperanza, sí, esperanza, va el tema de educación y diálogo que existe dentro de estos lugares donde se aprende a crear este tipo de herramientas, no solamente en ciencia de la computación o no solamente en informática, sino aquí están estos sensores, quienes crean estos dispositivos que en algún momento los vamos a tener añadidos al cuerpo, si es que queremos, y tarde o temprano también conectados a Internet. Entonces, esos serían mis 2 puntos que colaboraría en este caso. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Eva, te escuchamos. Gracias. Pensando tal vez en un escenario distópico, digamos, ustedes ya comentaban el tema de los datos biométricos o datos biológicos. Yo lo llevaría también a qué se hace con esa información. Y entonces yo considero que en derechos humanos puede aplicarse mucha analogía de los temas de violencia de género y las formas en que experimentamos las violencias. Y no hay violencia más efectiva que aquella que es sutil. Entonces, aprovechar el uso de estos datos para sutilmente poner limitaciones a las que las y los ciudadanos tienen. Por ejemplo, un Estado que termina obteniendo información y dice, por tanto, considero que esto te conviene más que lo otro, y termina tomando decisiones al fin de apropiarse casi de la ciudadanía, es un escenario que tampoco está lejano. Nosotros lo vemos, por ejemplo, a la hora de hacer burbujas de contenido, donde parece que escuchamos nada más en cajas de resonancia y eso es lo que nos repetimos, porque de alguna manera hay alguien que considera que eso es lo que nos interesa y también de alguna medida pues lo que nos conviene. Ya no digamos este poder en otras esferas. Y también lo veo como una forma o un peligro con el control de las narrativas. Justamente al perder esta división entre lo virtual y lo analógico, lo físico, también es fácil en algún punto convencer a las personas o hacer lo que en violencias podría considerarse como gaslighting o luz de gas, un convencimiento de la persona de que lo que está experimentando en la vida real no es así, sino que es lo que ve proyectado en la red social. Entonces, el uso de las mismas plataformas sociales para sentar una discursiva donde la persona llegue al punto de cuestionarse
sobre su sanidad mental, sobre si realmente está viendo las violaciones de derechos humanos o está confundido, cree no haberlas visto. Es también parte de un escenario distópico donde es parte de que la tecnología llega a ocupar prácticamente el espacio de la vida analógica. Pero dentro de un escenario esperanzador, yo destacaría dos. El primero es justamente que las personas, por el uso tal vez forzado ahora también con la pandemia de las nuevas tecnologías, está comprendiendo un poco más cuál es su funcionamiento y también ocupa las herramientas que tiene a disposición. Conocen, por ejemplo, desde cosas tan sencillas como poder denunciar una cuenta, poder identificar un troll. Entonces, ese tipo de herramientas son como pequeños pasos a ir comprendiendo más cómo funcionan las tecnologías. Entonces, no es un empezar de cero, pero sí, claro que es profundizar los conocimientos. Y el segundo es justamente esta visión que ya la tenemos compartida de que no es una herramienta, sino que un espacio. Y cuando a uno le cambia el objetivo o la mirada de que no es algo que el Internet lo podemos quitar y apagamos el teléfono y se acabó, sino que existe una relación que continúa fluyendo, también es una oportunidad de que desde el sistema interamericano, dentro de los demás ejes de derechos humanos y también de poblaciones en situación particular de vulnerabilidad, podamos analizar o ya no podamos desligar el análisis verdadero de los derechos humanos sin considerar los efectos del Internet y por tanto tener respuestas más óptimas y en un mejor tiempo. Muchas gracias, Eva, a todas, a todos por participar en este espacio. Yo una idea final y es que partimos en este evento hablando de la hiperconectividad de personas y la exclusión de personas, y creo que estaría bueno hacer un llamado a la hiperconectividad de las ideas, a la hiperconectividad de la deliberación y a la exclusión del autoritarismo, que creo que es parte también de la forma en la que se puede empezar a ver estos desafíos. Muchas gracias a todos, a todas por conectarse, por participar, y esperamos seguir conversando en más oportunidades. Un abrazo grande. Muchas gracias.